Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Security Windroid, un canal dedicado a la informática y computación. Te invito a suscribirte y activar la campana para que estés pendiente de cada vídeo que subamos. El día de hoy veremos qué es la interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI, del inglés Graphical User Interface. Es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computador. Habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación directa, para facilitar la interacción del usuario con la computadora. Surge como evolución de las interfaces de línea de comandos que se usaban para operar los primeros sistemas operativos y es pieza fundamental en un entorno gráfico. Como ejemplos de interfaz gráfica de usuario, cabe citar los entornos de escritorio Windows, el X-Window de GNU Linux o el de MacOS. En el contexto del proceso de interacción persona-computadora, la interfaz gráfica de usuario es el artefacto tecnológico de un sistema interactivo que posibilita, a través del uso y la representación del lenguaje visual, una interacción amigable con un sistema informático. Historia. Precursores. Los investigadores del Stanford Research Institute liderados por Douglas Engelbart, desarrollaron una interfaz de hipervínculos en modo texto gobernada por un ratón, que también inventaron. Este concepto fue ampliado y trasladado al entorno gráfico por los investigadores del Xerox PARC en la ciudad estadounidense de Palo Alto. El entorno se denominó PARC User Interface y en él se definieron los conceptos de ventanas, casilla de verificación, botones de radio, menús y puntero del ratón. La interfaz fue implementada comercialmente en el computador Xerox Star 8010. Xerox Alto. El Xerox Alto, desarrollado en el Xerox PARC en 1973, fue una de las primeras computadoras personales, así como el primero que utilizó la metáfora de escritorio y una interfaz gráfica de usuario. Xerox Star 8010. La estación de trabajo Xerox Star, conocida oficialmente como el 8010 Star Information System, Sistema de Información Estrella 8010, fue introducida por Xerox Corporation en 1981. Fue el primer sistema comercial en incorporar varias tecnologías que han llegado a ser hoy en día corrientes en computadores personales, incluyendo la pantalla con bitmaps en lugar de solo texto, una interfaz gráfica de usuario basada en ventanas, iconos, carpetas, ratón, red Ethernet, servidores de archivos, servidores de impresoras y correo electrónico. Apple Lisa, Macintosh, Apple II GS. Tras una visita al Xerox PARC en 1979, el equipo de Apple encabezado por Jeff Raskin se concentra en diseñar un entorno gráfico para su nueva generación de 16 bits, que se verá plasmado en el Apple Lisa en 1983. Ese sistema gráfico es portado al sucesor del Apple II, el Apple II GS. Un segundo equipo trabaja en el Apple Macintosh que verá la luz en 1984 con una versión mejorada del entorno gráfico del Lisa. Pretendimos hacer una computadora tan simple de manejar como una tostadora. Desde ese momento el Mac reinará como paradigma de usabilidad de un entorno gráfico. Pese a que por debajo el sistema operativo sufra cambios radicales, los usuarios no avanzados no son conscientes de ello y no sufren los problemas de otras máquinas. Workbench. Workbench es el nombre dado por Commodore a la interfaz gráfica del Amiga OS, el sistema operativo del Commodore Amiga lanzado en 1985. A diferencia de los sistemas más populares, GEM, Mac OS, MS o Windows, es un verdadero entorno multitarea solo rivalizado por la interfaz X-Window System de los diferentes sabores de Unix. La frase más repetida por un amiguero es: para masacrar marcianos, formatear un disquete y enviar o recibir un fax todo a la vez y sin colgarse, necesitas un 386 con disco duro, 16 MB de RAM y OS 2. Un Amiga 500 con disquete y solo su memoria base, 512 KB de RAM y 512 KB de ROM, es capaz de todo eso. Aunque muy popular por los espectaculares, para entonces, gráficos de la máquina y su gran plantel de videojuegos, será la negligencia de sus sucesivos propietarios la principal causa de que acabe restringido a solamente la plataforma Amiga. GEOS. Para el Commodore 64 y su sucesor el Commodore 128 se desarrolló el entorno gráfico GEOS en 1986. Este entorno se portó al IBM PC, fue utilizado en varias PDA y Nokia lo usó como base de su actual sistema operativo. GEM.
GEM, Graphical Environment Manager, es un GUI diseñado por Digital Research en 1985 para ejecutarse sobre varios sistemas operativos de línea de comandos del IBM PC y compatibles. Funciona tanto sobre IBM 2, MS2 como sobre CP, M86. Su máxima popularidad en el PC llega de la mano del Amstrad PC 1512 y del Amstrad PC 1640, los clónicos que rompieron en Europa la barrera del precio popularizando el PC, ese momento relegado mayoritariamente a oficinas. Aunque se incorpora en su primera generación de portátiles y en el Sinclair PC 200, será sustituido en la siguiente generación de PCs Amstrad por Microsoft Windows 2XX. En el PC vivirá una segunda juventud al venir de serie con DR2 como TaskMax. Pero será en los Atari ST y sucesores donde se convertirá en el entorno gráfico oficial de la plataforma, alcanzando gran popularidad, tanto por ser en principio una alternativa barata al Mac en autoedición, como por hacerse con el nicho de mercado de la música profesional. Apple y Microsoft. En 1982, Apple había comenzado como una microempresa formada por dos empleados, Steve Jobs y Steve Wozniak, y había crecido hasta convertirse en una empresa de $300 millones. En 1983, ya se había convertido en una empresa de $1.000 millones, el mismo valor que IBM. En 1985, Microsoft saca al mercado Windows 1.0, entorno gráfico para computadoras PC IBM compatibles, con muchos parecidos al MacOS. La respuesta de Apple a la introducción del sistema operativo Windows fue la interposición de una demanda de varios miles de millones de dólares contra Microsoft, por violación de copyright. En 1987 IBM se vio obligada a entrar en el mercado de las computadoras personales con entorno gráfico con su modelo IBM Personal System 2, PS2, aliándose con Bill Gates, Microsoft, que había desarrollado el OS2. La interfaz gráfica de este sistema operativo era muy similar a la de Apple. El OS2 no se convirtió en el nuevo estándar del sector, debido fundamentalmente al conflicto de intereses entre IBM y Microsoft. La aparición de computadoras IBM clónicas hizo que el sistema Windows se popularizara, lo que restó mercado a Apple. Esta se recuperó a finales de 1990 lanzando nuevos productos. Una señal inequívoca del éxito de Apple fue la aparición de productos similares. Una pequeña compañía llamada Nutec Computers Incorporated, anunció que estaba desarrollando una computadora compatible con el Macintosh. En 1991, John Sculley, director de Apple, reveló que la compañía estaba considerando competir contra Microsoft en el campo del software vendiendo su sistema operativo a terceros. Apple reveló que estaba manteniendo conversaciones con su antiguo rival, IBM, destinadas a compartir tecnologías. Decidieron crear una joint venture para desarrollar un sistema operativo avanzado que ambas utilizarían en sus nuevas máquinas y licenciarían a terceros. Este plan presentaba un desafío directo a Microsoft. Microsoft consigue convertir a Windows en el sistema operativo más utilizado en el mundo, dejando a Apple en un segundo lugar. Tipos de interface gráficas de usuario. Las GUI y THUI. Los tipos de interface gráficas de usuarios, GUI, que se encuentran en juegos de computadora, y las GUI avanzados basados en realidad virtual, se usan con frecuencia en tareas de investigación. Muchos grupos de investigación en Norteamérica y Europa están trabajando actualmente en la interfaz de enfoque del usuario o THUI, Zooming User Interface, que es un adelanto lógico de las GUI, mezclando 3D con 2D. Podría expresarse como 2 dimensiones y media en objetos vectoriales de una dimensión. Interfaz de usuario de pantalla táctil. Algunas GUI son diseñadas para cumplir con los rigurosos requisitos de los mercados verticales. Estos se conocen como las GUI de uso específico. Un ejemplo de un GUI de uso específico es la ahora familiar pantalla táctil o touchscreen, pantalla que al ser tocada efectúa los comandos del ratón en el software. Se encuentra actualmente implementado en muchos restaurantes y en muchas tiendas de autoservicio de todo el mundo. Fue iniciado por Gene Moser en la computadora del ST de Atari en 1986, el uso que él especificó en las GUI de pantalla táctil ha encabezado una revolución mundial e innovadora en el uso de las computadoras a través de las industrias alimenticias y de bebidas, y en ventas al por menor. Otros ejemplos de GUI de uso específico, relacionados con la pantalla táctil son los cajeros automáticos, los kioscos de información y las pantallas de monitoreo y control en los usos industriales, que emplean un sistema operativo de tiempo real, RTOS.
Los teléfonos móviles y los sistemas o consolas de juego también emplean las pantallas táctiles. Además, la domótica no es posible sin una buena interfaz de usuario, UI. Interfaz natural de usuario, NUI. Las NUI naturales son aquellas en las que se interactúa con un sistema, aplicación, etc., sin utilizar dispositivos de entrada como ratón, teclado, lápiz óptico, etc. En lugar de estos se utilizan las manos o las yemas de los dedos. Bueno amigos, no olviden dar me gusta a este vídeo, suscribirse a este canal y compartir. Hasta la próxima, que el universo bendiga tu camino.